Título Kerem se revela. Dardo a Hande tras las declaraciones de Bürsin. Drama turco al rojo vivo, análisis profundo, trayectorias y el poder de la especulación. Hola, amantes de las novelas turcas, bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para chismear y analizar todo lo que pasa en el fascinante mundo de las series de Turquía. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque tenemos un vídeo cargadísimo de drama, rumores y por supuesto, mucha información sobre nuestras parejas y actores favoritos. Hoy vamos a desmenuzar una noticia que ha estado rondando por internet como pólvora y que involucra a Kerem Bürsin, Hande Erçel y, bueno, indirectamente, hasta a Kerem Kutay. Sí que es un lío, pero para eso estoy aquí, para ponerlos al día y sacar nuestras propias conclusiones. Y como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y sobre todo, déjenme sus comentarios al final. Quiero saber qué opinan ustedes de todo este salseo. ¿Listos para empezar? Vamos. Ok, empecemos por el principio. Hace unos días Kerem Bürsin, nuestro galán turco consentido, dio una entrevista que ha generado un revuelo impresionante. En esta entrevista habló sobre la importancia de la autenticidad en la actuación, criticó sutilmente a algunos actores que según él sobreactúan y dijo algo que a muchos les sonó como una indirecta muy directa a su ex, Hande Erçel. No dio nombres, claro, pero teniendo en cuenta su historial y los rumores que siempre han existido sobre la relación de Hande con su actual pareja, Kerem Kutay, las alarmas se encendieron. Bürsin habló de cómo algunos actores se dejan llevar demasiado por la fama y se olvidan de la esencia de la actuación. Dijo que es fácil caer en la trampa de interpretar personajes pensando más en agradar al público que en ser fiel a la historia y al personaje en sí. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque algunos fans han interpretado esto como una crítica al trabajo de Hande en algunas de sus últimas series, donde según ellos, ha priorizado su imagen de it girl por encima de la calidad de su actuación. Pero, ¿es esta una interpretación justificada? Para entender mejor este drama, debemos ir más allá de la simple especulación y analizar las trayectorias de Kerem y Hande, así como el contexto de la industria televisiva turca. No es un secreto que la presión sobre los actores turcos, especialmente las actrices, es inmensa. No solo deben ser talentosos, sino también mantener una imagen impecable, ser activos en redes sociales y lidiar con la constante atención de los medios y los fans. Esta presión puede afectar inevitablemente las decisiones que toman en cuanto a sus roles y proyectos. Para entender mejor este contexto, es importante recordar la trayectoria de Hande Erçel y algunas de sus series más populares. Una de ellas, y probablemente la más conocida a nivel internacional, es Sen Kalkapm, donde compartió protagónico precisamente con Kerem Bürsin. Esta comedia romántica fue un éxito arrollador, no solo en Turquía sino en muchísimos países de todo el mundo. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, lo que contribuyó enormemente al éxito de la serie. La trama es bastante sencilla pero efectiva. Eda YLDZ, una joven florista, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un rico y exitoso arquitecto, para obtener una beca para estudiar en el extranjero. Por supuesto, lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en algo mucho más profundo y complicado. Sen Kalkapm es relevante para esta discusión porque marcó un antes y un después en la carrera de Hande Erçel. La catapultó a la fama internacional y la consolidó como una de las actrices más populares de Turquía. Sin embargo, también generó ciertas expectativas sobre su trabajo y su vida personal. Su relación con Kerem Bürsin se convirtió en un tema de interés público constante, y cualquier cosa que hicieran o dijeran era analizada al detalle. La serie también sentó un precedente en cuanto al tipo de roles que se esperaba que Hande interpretara, personajes femeninos atractivos, carismáticos y con un fuerte componente romántico. Otra serie importante en la carrera de Hande es Aşk Laftan Anlamaz. En esta comedia romántica Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven de pueblo que se ve obligada a mentir sobre su identidad para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat Sarjmaz, el hijo del dueño de la empresa, con quien empieza una relación llena de enredos y malentendidos. Aşk Laftan Anlamaz también fue un éxito en su momento, pero no alcanzó el mismo nivel de popularidad que Sen Kalkapm. Algo interesante sobre esta serie es que fue una de las primeras en mostrar a Hande en un papel protagónico importante.
Le permitió demostrar su talento para la comedia y consolidar su imagen como una actriz versátil y carismática. Sin embargo, también recibió algunas críticas por su actuación, que algunos consideraban un poco exagerada y poco natural. Aquí ya se vislumbraba una tendencia en la crítica hacia Ande, se le reconocía su belleza y carisma, pero se cuestionaba su habilidad para profundizar en personajes más complejos. Ahora, volviendo a la polémica entrevista de Kerem Bürsin, es importante tener en cuenta que no es la primera vez que se le critica a Ande por su actuación. Algunos críticos y espectadores han señalado que a veces tiende a sobreactuar y que no siempre logra transmitir las emociones de sus personajes de manera convincente. Estas críticas se han intensificado en sus últimos proyectos, donde, según algunos, se ha centrado más en su imagen y en mantener su estatus de celebridad que en perfeccionar su técnica actoral. Es crucial recordar que la crítica constructiva es fundamental para el crecimiento de cualquier artista. Sin embargo, también es cierto que el escrutinio público puede ser implacable y desmotivar incluso a los actores más experimentados. Y aquí es donde entra en juego Kerem Katay, el actual novio de Hande Erçel. Katay es un productor muy influyente en la industria televisiva turca, y muchos creen que su relación con Hande le ha abierto puertas y le ha dado acceso a proyectos importantes. Algunos incluso sugieren que Katay influye en las decisiones creativas de las series en las que participa Hande, priorizando su imagen y su popularidad por encima de la calidad de la historia y la actuación. Esta teoría se alimenta de la percepción de que algunas de las series producidas por Katay y protagonizadas por Hande han carecido de profundidad y originalidad, centrándose más en la estética y el romance superficial. Esta teoría se refuerza con el hecho de que Hande ha protagonizado varias series producidas por la empresa de Katay. Y aunque algunas de estas series han sido exitosas, también han recibido críticas por su argumento poco original y por la actuación de Hande, que algunos consideran que no está a la altura de su talento. La relación entre artistas y productores, especialmente cuando existe una relación personal, siempre genera suspicacias. Es inevitable que se cuestione si las decisiones se basan en el mérito artístico o en el favoritismo. Por supuesto, todo esto son especulaciones y rumores. No hay pruebas concretas de que Katay influya en la carrera de Hande de manera negativa. Sin embargo, la coincidencia de que Hande haya protagonizado tantas series producidas por su novio, sumado a las críticas sobre su actuación, ha generado muchas dudas y suspicacias. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es, en gran medida, una industria de relaciones. Las conexiones y los contactos pueden ser tan importantes como el talento a la hora de conseguir oportunidades. Ahora, la pregunta del millón es, ¿realmente las declaraciones de Kerem Bürsin iban dirigidas a Hande Erçel? Es imposible saberlo con certeza. Bürsin no mencionó ningún nombre en la entrevista, y podría estar refiriéndose a cualquier otro actor o actriz de la industria. Sin embargo, la coincidencia de que haya hablado sobre la importancia de la autenticidad en la actuación justo después de que Hande haya recibido críticas por su trabajo ha hecho que muchos piensen que sí, que la indirecta era para ella. La ambigüedad de las declaraciones de Bürsin permite múltiples interpretaciones, lo que ha alimentado aún más el debate y la especulación en las redes sociales. Además, hay que tener en cuenta que la relación entre Hande y Kerem terminó hace ya bastante tiempo, pero sigue siendo un tema de interés público. Muchos fans aún sueñan con una reconciliación y analizan cada gesto y cada palabra de ambos en busca de alguna pista que indique que todavía hay sentimientos entre ellos. En este contexto, cualquier comentario que haga Bürsin sobre Hande es interpretado como una señal, ya sea positiva o negativa. La obsesión de los fans por la vida personal de los actores puede ser abrumadora y generar una presión adicional sobre ellos. Pero dejemos las especulaciones a un lado y volvamos a las series turcas. Mencioné antes Senkalkam, pero hay otra serie que también ha generado mucha polémica y que podría estar relacionada con esta discusión. Se trata de Bambaşka Biri, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. En esta serie Hande interpreta a una fiscal que investiga un caso de asesinato y se enamora del principal sospechoso, que sufre de trastorno de identidad disociativo. Bambaşka Biri ha recibido críticas mixtas. Algunos han elogiado la trama intrigante y las actuaciones de los protagonistas, mientras que otros han criticado el ritmo lento y la falta de química entre Hande y Burak Deniz. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la actuación de Hande, que algunos consideran que es una de las mejores de su carrera. En esta serie Hande ha demostrado una mayor madurez y profundidad emocional, y ha logrado transmitir las complejidades de su personaje de manera convincente.
Este papel representa un cambio significativo en la carrera de Hande, alejándose de los roles más ligeros y mostrando una faceta más dramática y compleja. Esto podría interpretarse como una respuesta a las críticas que ha recibido en el pasado. Tal vez Hande ha escuchado las críticas y ha decidido trabajar más duro para mejorar su técnica actoral. O tal vez simplemente ha encontrado un papel que le permite mostrar su verdadero talento. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Hande ha sorprendido a muchos con su actuación en Bambas Kabiri, y ha demostrado que tiene mucho que ofrecer como actriz. Este éxito podría marcar un punto de inflexión en su carrera y abrirle las puertas a proyectos más desafiantes y gratificantes. Y hablando de series con protagonistas femeninas fuertes y complejas, no podemos dejar de mencionar Fatmagul Unsuku Ne, una serie que aborda un tema muy delicado, la violación. En esta serie, Beren Saat interpreta a Fatmagul, una joven que es víctima de una violación en grupo y que lucha por reconstruir su vida y encontrar justicia. Fatmagul Unsuku Ne fue un éxito arrollador en Turquía y en muchos otros países. La serie aborda un tema muy tabú de manera honesta y directa, y muestra el impacto devastador de la violación en la vida de la víctima. La actuación de Beren Saat es impresionante y logra transmitir el dolor, la rabia y la desesperación de Fatmagul de manera muy convincente. Esta serie no solo demostró el talento de Beren Saat, sino que también abrió un diálogo importante sobre la violencia sexual y sus consecuencias. Esta serie es relevante para esta discusión porque demuestra que las series turcas pueden abordar temas complejos y delicados de manera efectiva. Fatmagul Unsuku Ne generó un debate público sobre la violencia sexual y los derechos de las mujeres, y contribuyó a crear conciencia sobre este problema. La comparación entre las series de contenido socialmente relevante y las comedias románticas ligeras es inevitable. Mientras que las primeras buscan generar un impacto y provocar la reflexión, las segundas se centran en el entretenimiento y la evasión. En definitiva, el mundo de las series turcas está lleno de drama, pasión y talento. Las declaraciones de Kerem Bürsin han generado mucha polémica y han puesto en el punto de mira a Hande Erçel. Si las declaraciones iban o no dirigidas a Hande es algo que probablemente nunca sabremos con seguridad. Pero lo que sí sabemos es que Hande es una actriz talentosa y carismática que tiene mucho que ofrecer. Y que, como cualquier artista, está sujeta a la crítica y al escrutinio público. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour hay seres humanos que se enfrentan a presiones y desafíos. La especulación y el rumor son parte del juego, pero es fundamental abordarlos con un sentido crítico y evitar juicios precipitados. Al final, lo que importa es el talento y la dedicación de los actores y la capacidad de las series turcas para seguir entreteniendo y emocionando al público en todo el mundo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y análisis. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan ustedes de todo este salseo. ¿Creen que las declaraciones de Kerem iban dirigidas a Hande? ¿Qué opinan de la actuación de Hande en sus últimos proyectos? ¿Creen que la influencia de Katay es real? Déjenme saber. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez más interesante y entretenido. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.